en la casa de un personaje malévolo llamado Labán. Ahora es interesante estudiar el carácter de Labán. No tenemos tiempo de analizar todo el carácter de Labán, pero les voy a mencionar solamente algunos de los rasgos de él. Ustedes pueden leer la historia como se encuentra entre Génesis 28 y Génesis 34 aproximadamente. Pero si ustedes miran, el carácter de Labán es muy parecido al carácter de Satanás. Porque él es un individuo que es un engañador, es un estafador, es un ladrón. Quiere que Jacob sea su siervo para siempre. Es un mentiroso, es un acusador y es un hipócrita. Quiero que leamos de Génesis 31, 26 al 29, algunos detalles en cuanto a Labán. Esto es cuando Jacob se iba a ir de la casa de Labán y se estaba llevando a las dos hijas de Labán con quienes se había casado. Dice: y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Mentiroso. Si ustedes miran la historia van a encontrar que él no tenía ninguna intención de hacer eso. Sigue diciendo: pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal. Es decir, tenía ganas de hacerle mal a Jacob. Dice: mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. El carácter egoísta, mentiroso, lisonjero y deshonesto de Labán se encuentra también en Génesis el capítulo 31 y el versículo 41 y 42. Dice allí, hablando Jacob a Labán: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces, claro, como le convenía. Y sigue diciendo: si el Dios de mi padre, no dice el Dios de él, el de Labán, sino el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Es decir, el carácter de Labán, cuando se analiza con cuidado, es idéntico al carácter de Satanás. Es decir, Jacob tuvo que abandonar su feliz hogar y se fue a tierra lejana y terminó en la casa de Labán, el engañador, el estafador, el hipócrita. Después de servir Jacob, de haberse ido de su casa por 20 años, llegó el momento en que Dios le dijo: es tiempo de que regreses a tu hogar perdido. Y por lo tanto Jacob reúne a su familia y emprende viaje de regreso a su hogar perdido, de regreso a Canaán. Cuando llega a las mismas fronteras de Canaán, cuando llega a las fronteras de su hogar, y esto es muy importante porque la tierra de Canaán simboliza en realidad el cielo, es el lugar donde va a habitar el pueblo de Dios. Si ustedes leen Hebreos el capítulo 11, dice que Canaán representaba la ciudad cuyo artífice y constructor es Dios. Es decir, Jacob ahora va a entrar a Canaán e inmediatamente antes de entrar a Canaán, escucha que Esaú, su hermano, quien lo odia porque Jacob ha recibido la bendición, viene contra él con 400 hombres para destruirlo junto con toda su familia. Y como resultado ahora viene lo que se conoce
como el tiempo de angustia de Jacob. Escuchando que viene su hermano para destruirlo, Jacob ahora teme de que él y toda su familia van a perecer. Y por lo tanto ahora Jacob empieza a reclamar las promesas de Dios, porque Dios le había dicho allá en Betel, que significa la casa de Dios, a donde había tenido el sueño de la escalera. Dios le había dicho a Jacob: mira Jacob, yo te voy a acompañar, voy a estar contigo, tú vas a regresar a esta tierra, vas a tener una descendencia tan grande que nadie la puede contar, y mi bendición va a estar contigo. Y ahora Jacob se arrodilla y empieza a recordarle a Dios las promesas que él había dado allá cuando estaba en Betel. Señor, tú prometiste que ibas a proteger mi vida. Tú prometiste de que ibas a traer la bendición. Tú prometiste que iba a tener una gran descendencia. Pero ahora Esaú viene y va a destruir a la familia. Leamos Génesis 32 y el versículo 6. Dice aquí: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y luego en el capítulo 32, 9 al 12, encontramos la oración de Jacob. Mis hermanos y hermanas apreciados, lo que Jacob teme es que su pecado que cometió hace 20 años ha sido tan grande a la vista de Dios, de que no puede reclamar la promesa de la protección de Dios. Porque a pesar de que Dios había dicho a Jacob: yo te perdoné, le había mostrado la escalera, Jacob no había sido capaz de perdonarse él mismo. Dios lo había perdonado, pero Jacob no se sentía perdonado. En ese momento dice: ahora yo no puedo reclamar las promesas de Dios, porque mi pecado es demasiado grande. Dios va a permitir que Esaú venga y me destruya junto con mi familia. Y por lo tanto dice en Génesis 32 y el versículo 9 al 12: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, fíjese que está reclamando la promesa de Dios, tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. Y mientras Jacob está derramando su corazón en oración a Dios, reclamando las promesas de Dios y sintiendo el peso de su pecado, de repente viene un personaje y se aferra a él. Y Jacob piensa que posiblemente es Esaú o es un enemigo, y empieza una lucha inmensa entre Jacob y este personaje. Note lo que dice Génesis 32 y el versículo 24 al 26 sobre este episodio. Dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es decir, lucharon toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: ahora tiene que haber tenido un dolor increíble Jacob, porque se había descoyuntado su muslo. Los que han tenido una experiencia como esta saben que es un dolor intenso. Y sin embargo, este personaje en el versículo dice: y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, sino me bendices. Ya Jacob sabía que no estaba luchando con un enemigo común y corriente. Estaba luchando en oración y estaba luchando en su vida con Dios mismo, con el personaje que se conoce como el ángel del pacto o el ángel de Jehová. Lo interesante es que ahora
el que está luchando con Jacob le va a cambiar su nombre. Saben que en la Biblia el nombre representa el carácter. No se da un nombre solamente para distinguir a una persona de otra, sino que se ponía un nombre porque los padres querían que esa persona tuviera ese carácter o porque Dios les reveló cómo iba a ser el carácter de esa persona. Así que un cambio de nombre sería un cambio de carácter. El nombre Jacob significa suplantador, alguien que suplanta a otro por el engaño. Pero él había vencido eso. Él se había arrepentido sincera y genuinamente, no como Esaú, la consecuencia por el pecado, sino que se había arrepentido del pecado y Dios le había perdonado y había vencido en 20 años en la casa de Labán. A pesar de las aflicciones y los problemas, las dificultades, las vicisitudes, a pesar del calor del sol, Jacob había aprendido a mantenerse fiel a Dios y a confiar en el Señor. Y ahora su carácter había cambiado, se había fortalecido y reflejaba el carácter de Dios. En Génesis 32, 27 y 28 encontramos estas palabras en cuanto a esta experiencia. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, es decir, suplantador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. El nombre Israel significa príncipe de Dios. Y luego explica por qué. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, su lucha era ¿con quién? Con Dios. Jacob dijo, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Y ustedes dicen, pero ahí dice que él estaba luchando con un varón. No dice que estaba luchando con el ángel de Jehová, ni que estaba luchando con Dios. ¿Saben qué nombre le puso Jacob a ese lugar? Le puso por nombre Peniel. La palabra Peniel significa casa de Dios, a donde él luchó. Noten lo que dice Génesis 32 y el versículo 29 y 30. Génesis 32 y el versículo 29 y 30. Dice allí, entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Ahora Jacob quiere saber el nombre del personaje. Y lo bendijo allí. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora Jacob era victorioso sobre el pecado y sobre el mal y sobre la tentación. Nos hace recordar de Apocalipsis donde dice, el que venciere, el que venciere, el que venciere en cada iglesia. En otras palabras, el que venza la carne, el pecado, el mundo, el diablo, ese individuo tendrá también, vamos a ver, un cambio de nombre porque habrá tenido un cambio de carácter. Ahora, ¿con quién estaba luchando Jacob? El libro de Oseas, el capítulo 12 y el versículo 3 y 4 nos amplía algo en cuanto a este personaje. Oseas 12, 3 y 4. Dice allí, hablando de la experiencia de Jacob, en el seno materno, Jacob tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció ¿a quién? Al ángel. Venció al ángel y ¿qué? Y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló ¿con quién? Con nosotros. ¿Saben con quién estaba luchando Jacob? Con el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento se identifica con Cristo. Se identifica con Jehová, con Dios mismo. Es decir, Jacob había estado luchando con el Señor Jesucristo y su alma fue librada.
Y lo interesante es que ustedes continúan leyendo esta